doctor. Yo estoy compartiendo, ¿no? Ya, ok. Muchas gracias. Vamos a hablar sobre... Quiero ver si puedo usar la presentación. Ok. ¿Está en forma de presentación? No todavía. Bueno, a mí no me sale. No, todavía. ¿Se refiere a pantalla completa? A Pantalla ver, completa. vamos a ver. Usar presentación de diapositivas. ¿Y ahora se me perdió? Ahí. ¿Sí se ve? No todavía. Sí se ve, doctor. Sí se ven ¿Se las ve? diapositivas, pero no como presentación. Ah, sí, sí. ¿Cómo la ve, María José? O sea que en el lado izquierdo están las diapositivas chiquititas, no está la completa. No está, yo la tengo panorámica. Yo la tengo panorámica. Grande, con letras grandes. Qué barbaridad. Bueno. ¿Que no se ve la presentación en toda la pantalla? No. No. No, doctor. Ok. Vamos nomás a hacerla como estaba. Esta Mac es media complicada. Ya le subí la presentación en su clase. Ahí se ve. No, doctor. Muy bien. Ya salí de ahí. Me metí en un lío grande porque quería hacer mejor las cosas. No puedo compartir.
Sí, ahora sí. Ahora sí, doctor. ¿Perdón? Sí, ya salen las diapositivas. En presentación en grande. ¿Se está viendo? Ujú. Sí, pero esta no es la presentación. Esa es otra diapositiva, pero no es la presentación. Esta es la presentación, pero no la puedo activar. Estoy que la marco y no me sale. Versión básica. Acá está. Vamos a ver. Ahí parece. Ya. Ahora sí. Bueno. ¿Me recuerdan en qué se quedaron? Por idiosincrasia. 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 Ya se está viendo, ¿no? Sí, María doctor. José. Sí, doctor. Bueno, entonces hablamos de las reacciones adversas, ya en la farmaconosología, en la cual habían reacciones selectivas como idiosincráticas, las reacciones secundarias, o por acostumbramiento, hábito o dependencia o adicción. Idiosincrasia son reacciones adversas inesperadas determinadas genéticamente en una raza o grupo de personas. No están relacionadas con efectos conocidos del fármaco, no tienen naturaleza de alérgica. Está casi siempre dada por deficiencias enzimáticas. A ver, Emanuel Antonio, ¿qué podrías tú entender por este cuadro? Perdón, no estoy grabando, déjame grabar. Inicia grabación, ok. Emanuel Antonio, dime, ¿qué entiendes por idiosincrasia? No te pongas a leer, sino lo que yo he leído y lo que tú me puedas decir que has entendido. ¿Y qué ejemplo entre lo que has estudiado puedas hacer? O sea, que son reacciones que ocurren de manera espontánea, que algo que uno no puede predecir al momento de administrar el fármaco. A ver, tú estudiaste, hiciste un deber de farmacocinética, farmacodinámica, diste un examen sobre esos temas y por ahí había que todo fármaco, para que tener una reacción esperada, tenía que unirse el ligando con el receptor, ¿verdad? Y una vez que ya tenía su acción terapéutica o farmacológica, el fármaco tenía que ser metabolizado, una biotransformación, ¿ok? Para poder ser secretado. Pero a veces, bueno, ¿y por qué mecanismo? Había una fase 1 y una fase 2. Y en la fase 1 había unas que eran a base de la hidrólisis, oxidación, y reducción, y las que eran por las oxidasas en las microsomas hepáticos dependientes de la isoenzima citocomo P450. ¿Verdad que sí? Entonces mira cómo dice, porque todo es unido, todo lo que se aprende. Y eso es lo que quiero que no estudien de memoria, sino que no estudien analizando, relacionando. Son reacciones adversas. Entonces quiere decir que no es un efecto deseado, ¿no? Es una reacción adversa. Ya sabemos que es una reacción adversa. Inesperada, no las espera. No espera porque ese fármaco no espera que tenga esa reacción. Tú sabes que ese fármaco tranquilamente no produce reacciones adversas, baja la fiebre, quita el dolor, pero es que está teniendo una reacción adversa. Es decir, alguna reacción que no es esperada. Pero está determinada genéticamente, o en una raza, o en un grupo de personas. Eso quiere decir
que a este paciente o a esta familia genéticamente le falta esa enzima que metaboliza. Y puede ser muy seguro del citocromo P450. Y ese paciente te da una reacción inesperada adversa, porque no es todo. O puede ser que sea una mutación genética en que esa enzima sea un metabolizador lento o no lo tenga. Entonces ese medicamento no solo te va a dar el efecto deseado, al final te da un efecto que no tiene que ver nada con la relación, con la reacción alérgica. Aquí son dos cosas. Siempre tratamos de relacionar, tiene alergia. ¿Alergia a la penicilina? No, él no tiene alergia a la penicilina. Tiene una reacción adversa a la penicilina. ¿Qué es alergia? La alergia es un mecanismo, una reacción ya que tiene una naturaleza de antígeno anticuerpo y que produce una respuesta antigénica, una respuesta con producción de histamina, función anafiláctica, de neurótico, pero no, el medicamento que tiene como reacción adversa es que le da tos o le da, por momentos le da como angustia o siente desmayo. Esa reacción adversa, no sé por qué le pasa a ella. Entonces, el fármaco no se metaboliza, está mucho tiempo ahí, o interacciona con un xenobiótico y te da como reacción, resultado de una reacción adversa. ¿Me hice entender, Emanuel Antonio? Sí, una ¿O pregunta. no me entendiste? Sí, una pregunta. Pero, ¿por qué se supone que todo esto aparece en la historia clínica? O sea, las... la palabra me olvidé. Todas estas... Utiliza tus palabras lo más sencillo. Pregunta, ¿qué quieres preguntarme? Claro, o sea, se supone que no debería pasar estas reacciones adversas porque en la historia clínica debe aparecer que el paciente no tiene X enzima o tiene X problema anatómico o embriológico. ¿Por qué sucede? ¿No se supone que tiene que aparecer eso en la historia clínica? Que O no que, debe aparecer eso en historia clínica. o sea, me refiero a que, por ejemplo, usted dice que estas reacciones adversas ocurren porque genéticamente un paciente, una persona, no tiene X enzima, ¿ok? Ya, entonces, si se supone que un paciente te llega a la consulta y tú le recetas un fármaco y, bueno, y tiene esta reacción adversa idiosincrática, se supone que es por genética. Entonces, ¿por qué eso no aparece en la historia clínica? ¿Por qué no aparece en la historia clínica? Mira, la historia, me está preguntando, a ver, voy a ver cómo te entiendo. Ya estoy subiendo el volumen porque tienes un problema muy complejo en tu micrófono. No, me estás preguntando que estas reacciones idiosincráticas que aparecen deberían estar reportadas en la historia clínica. Sí, allá. Muy bien, ya te entendí. Bueno, te voy a decir que ya no es culpa de la idiosincrasia, es culpa de la desgracia de ese estudiante o de ese médico que no le hizo bien la historia clínica. Porque la historia clínica la hace el médico y la aprende a hacer desde estudiante. Y la historia clínica tiene dos componentes. Tiene una parte importante que es el interrogatorio, también conocido como anamnesis, donde él va a preguntar todo lo que no puede ver, y a eso se llaman síntomas, es decir, la manifestación subjetiva, como decir la náusea, el dolor de cabeza, esa es síntomas. Y lo que puede ver al examen físico son los signos. Está pálido, está azul, está morado, está rojo, está con fiebre, todo lo que se puede medir. Esos son los signos. Y la unión de signos y síntomas se producen los síndromes. Entonces, eso lo van a estudiar el próximo, o ya lo deben estar estudiando en semiología. Ustedes son morfofisiopatología 1. Entonces, quien me va a hacer a mí la historia clínica es el estudiante. Entonces, tienen que preguntar, a ver, vea doctor, yo vengo porque me tomé una paracetamol, porque me dolía la cabeza. Pero después que tomé el paracetamol,
se me nubló la vista y perdí el conocimiento. Cuando me traía para acá, ya me desperté. Eso no produce paracetamol. Entonces usted va a averiguar esa reacción adversa hasta por qué le pasó eso al paciente. Y bueno, puede ser que el paciente se le bajó la presión, hizo un Stock Alarm, es decir, no le llegó sangre al cerebro, perdió el conocimiento, lo que cayó al suelo, ya le llegó sangre al cerebro y se despertó. Entonces no va a inventarse otra cosa. Entonces dice, ¿sabe qué? El paciente le levantaron las piernas, lo pusieron en posición de antitren de Lemberg o tren de Lemberg y bueno, ya tuvo la sangre en la cabeza y se despertó. Y asustado, no sé qué le había pasado. Entonces tuvo un síncope. Quiere decir que este fármaco interactuó con otra sustancia que le produjo una vasodilatación. Pero no está reportado porque este fármaco no produce eso, como reacción adversa en ningún paciente. Pero en este paciente de Manuel Antonio lo produjo. Entonces ahí tiene que estar pensando una reacción idiosincrática, porque fue una reacción inesperada, puede ser determinada por algún problema genético. Y, vea, doctor, le cuento que en mi familia, todos que toman el paracetamol le hace estos efectos. Ah, entonces es un problema genético familiar. ¿Ya? O puede ser que en el genotipo de esa persona, en su perfil genético, no tiene esos aminoácidos y esas enzimas que metabolizan este fármaco. Manuel, ¿me hice entender? Doctor, María José. sí, Jesús me dice que le diga a usted que lo acepte. Está en la sala de espera. ¿Qué? ¿Que están en la sala de espera, me estás diciendo? Sí. José Joao Yepes se salió de clase. Bueno, dejémoslo entrar. Ok, gracias. Bueno, espero que me hayan entendido. Cualquier pregunta me dicen. Voy a repetir de nuevo para dejar en claro. Son reacciones adversas inesperadas, algo que no esperas, determinadas posiblemente o seguramente genéticamente, en una raza o un grupo de personas. No está relacionado con los efectos conocidos del fármaco de naturaleza alérgica. Primero, ese fármaco no produce eso. Y segundo, no es de naturaleza alérgica. La alergia tiene otras características. Está casi siempre dada por deficiencias enzimáticas. Ejemplo, la isoniazida y el alcohol. Necesitan enzimas para metabolizársela. Y por general por el citocromo P450. Vamos a buscar otro. ¿Qué son las reacciones inmunitarias antígeno-anticuerpo? Aquí ya vamos a hablar de las reacciones anafilácticas, de la alergia. Cuando hablamos de alergia tenemos que hablar de reacciones inmunitarias de antígeno-anticuerpo. Algo que no te reconoce tu capacidad inmunológica, no reconoce a las células o sustancias que entran a tu organismo. Entonces produce esta reacción de antígeno-anticuerpo. 4 tipos de estas respuestas inmunitarias, ¿no? Dije aquí por Herr y Combs. La clasifica en 4 tipos. Tipo 1, reacción anafiláctica inmunoglobulina inmunoglobulina IgE, shock, edema angiodeurótico, urticaria, asma bronquial, rinitis vasomotora, síndrome de Stevens-Johnson. La producen las penicilinas, anestésicos, relajantes musculares e intravenosos. Entonces, ¿qué es una reacción alérgica? Una sustancia que despertó una reacción anticuerpo, aumentó la inmunoglobulina IgE, y usted en ese momento va a tener un edema de glotis, no puede respirar. Se le van a dilatar
todas las arterias y hacer hipotensión arterial. Si le van a cerrar los bronquios y va a tener broncoespasmo como asma, no puede respirar. Es una emergencia grave. Entonces, eso en su cabecita, que quede claro que es una reacción alérgica, una reacción anafiláctica mediada por inmunoglobulina G, E y G, y eso se llama shock anafiláctico o edema angioneurótico. Está repetido esto. A, da urticaria, le pica el cuerpo y a veces empieza así, uy, me está picando la cabeza, el cuerpo, los brazos, estoy sudando, y mira, se me han hinchado los ojos, no puedo respirar, tengo tos. Entonces usted está en ese caso frente a un shock, una reacción anafiláctica. Tipo 2, reacción citotóxica inmunoglobulina G. Las anemias hemolíticas, trombocitopenia, leucopenia, lupus eritematoso sistémico. Los fármacos que pueden producir esto son la quinina, clotrimazol, paraminosalicílico, fenacetina, quinadina, dipirona, meprobamato. Las reacciones inmunitarias, antígeno-anticuerpo, alergia a fármacos, no están relacionadas con las dosis administradas comunes y causan toxicidad grave. Las reacciones alérgicas dependen de la reactividad alterada del paciente a consecuencia de su contacto previo con fármacos que desempeñen el papel de antígeno o alergeno. Doctor, yo ya me puse penicilina, pero a mí antes me la puse y no voy a alergia. Ahora que me la pongo casi me muero. Entonces, ¿qué pasó? Ya el fármaco previamente administrado, ya que estuvo en contacto, desempeñó ya el papel, quedó en la memoria como antígeno y alergeno. Los síntomas y signos que aparecen están determinados por interacción antígeno-anticuerpo y son independientes de las propiedades farmacológicas del fármaco. Los signos no tienen nada con las propiedades farmacológicas del fármaco porque son los signos de la alergia, el shock anafiláctico que acabo de mencionar, prurito, edema palpebral, edema en la cara, abones, como que tuvieran picadas de hormiga en todo el cuerpo. Puede llegar a tener una exfoliación, puede tener una enfermedad de Steven Johnson, ya una necrolisis epidérmica, puede tener, inclusive puede ocasionar broncoespasmo, hipotensión arterial. Entonces estamos hablando de esos signos típicos del shock anafiláctico. Es una forma grave de un eritema polimorfo multiforme. Estoy hablando en la piel, se pone roja y tiene una especie como de abones de multiformas, ¿no? Y que pica mucho, no pica el cuerpo. Hay un prurito. Se puede caracterizar por ampollas en la mucosa oral, la faringe, en la región anogenital, la conjuntiva y fiebre. Alguien se fue de nuevo. Jesús Joao Yepes. Vamos a ingresarlo ya. Tipo 3. Reacción por complejos inmunes. Droga más inmunoglobulina G o inmunoglobulina M complemento. Depositan en vasos sanguíneos o glomérulos renales. Ejemplo, la enfermedad del suero, la fenitoína, la sulfa. Ese tema no me recuerdo qué. Tipo 4, reacciones de hipersensibilidad tardía. Los linfocitos T, ejemplo, la dermatitis de contacto, la dermatitis atópica, anestésicos locales, como los nitrofuranos, la neomicina, la penicilina, los corticosteroides. Aquí se muestra una inflamación cutánea, dermatitis, que se ha presentado en esta persona como consecuencia del contacto con un material que le ha causado esta reacción alérgica. La dermatitis de contacto es una enfermedad bastante común que puede ser causada con muchas sustancias. A veces las señoras, que aunque todos los cosméticos ahora son antialérgicos,
por ahí, por el apuro, le vendieron baratita, encontró por ahí un cosmético de esos chimbo y se puso para la sombra, todos pintan los ojos, pero acá le hizo una reacción alérgica, ¿ya? Porque era una sustancia que no tenía alergenos. Los pintalabios, perdón, lápiz labios, ¿no? Hay de todo tipo, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso es que ahora, especialmente en los ojos, los cosméticos, tienen que tener un componente antialérgico. Porque hay personas muy atópicas, muy alérgicas. Les da alergia de todo. El polvo, la lana, ya alergia hasta al marido, pero le da alergia a todo, ¿no? Entonces vamos a ver, esas son muy atípicas. Ok, peor si le tienen alergia al profesor. Bueno, ahora tenemos las reacciones inmunosímiles. Fiebre medicamentosas, hipersensibilidad, aparece de forma inmediata. Hipertermia maligna fulminante, fiebre, taquicardia, rigidez muscular, taquimia, cianosis, acidosis metabólica. Por lo general puede suceder con los anestésicos inhalatorios o los relajantes muscular o con un fármaco que antes se utilizaba mucho en la anestesia, que era la succinilcolina, ¿no? Hay una susceptibilidad genética, el tratamiento procaína, procainamida o dentrolene. Por lo general, estas reacciones inmunosímiles se conoce con el nombre de hipertermia maligna, ¿ya? Se puede hasta morir el paciente y puede ser secundaria a un proceso, se ha estudiado bastante, se ha visto en los procesos anestésicos. No es muy frecuente, pero este es el área donde se ha visto con frecuencia esta hipertermia maligna. Las reacciones anafilactoides sin previa sensibilización en la primera administración. A veces la penicilina a la primera administración, sin siquiera haber tenido contacto antes, puede desarrollar una reacción anafiláctica. Las reacciones fotoinducidas. Drogas actúan como fotosensibilizadoras. Erupción dérmica que afecta esta zona expuesta al sol. Eso sí hay, ¿eh? Eso sí hay. Por ejemplo, la miodarona. Fototóxica, droga que potencia los efectos nocivos a la luz ultravioleta y convierte a la droga en tóxica, como la fenilotacina y la miodarona que estoy mencionando. Fotoalérgica a la luz que le transforma en antígeno, hipersensibilidad y quinolina, sulfonamida, dermatoide, no sé qué. Erupción fija por medicamentos. Los fármacos pueden causar muchas reacciones en la piel. Esta apariencia particular se denomina erupción fija por medicamentos y fue causada por una reacción a la ceftazidima. Yo lo he visto esto, reacciones directamente, inclusive con flictenas, con ampollas, en los pacientes que le he puesto un parche de nitroglicerina en la piel. Le he puesto un parche en el pecho, pues que lo veo, doctor, me pica, me arde, me quema. Saco ese parche y está una reacción inflamatoria, alérgica, tópica. ¿Ok? La otra es la dermatitis por exposición a los rayos ultravioleta. Cuando usted le va a recetar a un paciente un antiarrítmico como miodarona, usted dice, ¿sabe qué? No se exponga al sol. Salga con sombrero, cúbrase la cara, los brazos, porque puede tener hiperpigmentación por el asunto de los rayos ultravioleta con esta droga. Yo lo he visto con la miodarona algunas veces. Sí me ha pasado. Las reacciones gestacionales, no dice estacionales, sino estacionales. Aquí tenemos dos en la gestante: la teratogenicidad y la embriotoxicidad. La teratogenicidad, otro que se fue, María José, ¿quién me la votó, María José? No, nadie, solo que ella está teniendo problemas de internet y no puede visualizar las diapositivas. ¿Qué pasa, María José? Es que no me cargan las diapositivas. Tengo problemas en internet y ahora sí ya me salen las diapositivas. Se fue, pero bueno.
Reacciones gestacionales. Esto tenemos la teratogenicidad. Se trata de lesiones orgánicas en el embrión producidas por un fármaco administrado en el primer trimestre. La talidomida ya no se lo utiliza. El metotrexate, la mostaza nitrogenada, la cicloserina, la miltefoside, la isotetionina, la fenilketonina y el fenobarbital. No le puedes dar a la mujer preñada. ¿Ya? Pues si no le va a salir un hijo ahí, focomélico, no va a tener brazos, no va a tener piernas, y al final es mi cabeza y quiere estudiar medicina. No. Bueno, entonces no le puedes dar porque produce teratogenicidad. La embriotoxicidad es una acción nociva en el segundo y tercer trimestre. Órganos y aparatos están automáticamente formados, pero puede interrumpir o alterar su desarrollo. Por ejemplo, antihistamínicos tipo 1 produce bajo peso al nacer. La fenitoína puede producir síndrome de hidantónico fetal, y el eternitato, el síndrome dimórfico cutáneo. Por lo general, mis estimados estudiantes, a ningún fármaco, a ninguna mujer en el segundo y tercer trimestre de gestación. No hay que evitar. ¿No? Mucha mujer embarazada no hay que dar ningún fármaco. Bueno, seguiremos esperando que vuelva el doctor. Mientras tanto, pueden tomarse un tiempo para relax. Obviamente no está buenas tardes. Rod, Bueno, ya estoy de nuevo por aquí. Parece que se fue la luz acá. Y bueno, se me apagó la computadora y me invitó a ingresar de nuevo. ¿Sí me están escuchando?
Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, vamos a compartir de nuevo. Está accidentada esta clase. Bueno, las reacciones gestacionales, ya estábamos hablando. Esto ya lo mismo, ¿no? Sí. Categoría de teratogénicas, clasificación de riesgo fetal por uso del fármaco durante la gestación. Categoría A, no se ha demostrado riesgo teratogénico, drogas seguras, estudios adecuados, bien controlados, no ha demostrado riesgo al feto en el primer trimestre de gestación. Entonces, así va a salir el fármaco una vez ya creado. Y pasando por todas las pruebas preclínicas, ya el fármaco puede, después de su patente, poner ahí, este fármaco es de categoría A en cuanto a la teratogenicidad. No tiene riesgo teratogénico. B, no hay evidencia de riesgo en especie humana. Ejemplo, el ácido fólico. Pero no hay estudios adecuados y bien controlados en las mujeres. Estudios de reproducción animal no han demostrado riesgo en los fetos. ¿Ya? C, no se puede descartar la existencia de riesgos humanos. Sí se ha demostrado teratogenicidad en animales. Entonces, se demostró que hay teratogenicidad en los animales, pero no en los humanos. Entonces, categoría C, yo no lo usaría. No hay estudios adecuados y bien controlados en las mujeres. Los beneficios potenciales pueden garantizar su uso en mujeres gestantes a pasar de los riesgos potenciales. Ejemplo, el cloranfenicol. Usted puede decir, bueno, está habido muerte, nos arriesgamos. Ok, che, así no se va a morir. Entonces, riesgo-beneficio. Vamos a poner el fármaco y ya usted sabe que su producto puede tener problemas de teratogenicidad. Entonces, a veces hay que interrumpir el embarazo, ya eso es un problema de ética médica y hay que analizar muchas cosas que ustedes lo van a estudiar en otra materia. Si hay evidencia, la categoría D es, hay evidencia de riesgo fetal. Existe evidencia de reacciones adversas en estudios de investigación. Podría usarse solo en casos de peligro en muerte de la madre o por una enfermedad severa donde no exista otra alternativa. Ejemplo, los antineoplásicos. Totalmente contraindicado durante la gestación. El riesgo de su uso sobrepasa los beneficios potenciales, por ejemplo, la talidomida, que es la que está contraindicada, pues está demostrada que produce teratogenicidad. Pero si la tienen que utilizar, esos riesgos de la mujer, bueno, ya es una decisión. Riesgo-beneficio. Toxicidad por sobredosis. Otras causas que pueden llevar los fármacos. El efecto tóxico permisible parece tras la administración de dosis superiores al margen terapéutico, es decir, dosis tóxicas, especialmente de fármacos con un índice terapéutico pequeño o a consecuencia de la eliminación renal ineficaz o un metabolismo hepático inadecuado. Ya, nosotros estudiamos el índice terapéutico, que era el cociente entre el efecto deseado, máximo, la toxicidad, y el efecto tóxico, ¿verdad? Entonces,
¿Por qué puede verse la toxicidad? No. Primero, si el paciente tiene un índice terapéutico corto, por ejemplo, la digoxina, que es un fármaco inotrópico, por insuficiencia cardíaca, tiene muy fácilmente la dosis estando en dosis normal puede pasar a toxicidad por digoxina, toxicidad por digital, que puede ser y que se manifiesta por algunos síntomas y puede ser resultante de una sobredosis o de algunos fármacos que han alterado su metabolismo. La otra causa puede ser que ese paciente tenga insuficiencia renal, como en el caso de los antidiabéticos orales. Entonces no lo elimina y la concentración de sangre produce hipoglicemia. O un metabolismo hepático inadecuado con el caso de cualquier alteración a nivel de la isoenzima del citocromo P450. Valoración de la causalidad. 3 preguntas relacionadas para ver la causalidad. ¿Es posible que el fármaco pueda causar esta reacción adversa? Primera pregunta. Segunda, ¿realmente el fármaco causó la reacción adversa en el paciente? Tercera pregunta, ¿el fármaco causará la reacción adversa? Y cuarta pregunta, ¿son seguros todos los medicamentos que han sido aprobados para su uso en los seres humanos? Ahí tenemos 4 preguntas que las vamos a contestar. Valoración de la causalidad. Vamos a valorar la causalidad. Durante la comercialización de un medicamento, niños, ancianos, grupos de alto riesgo, embarazadas, polifarmacia, seguimiento menos riguroso. Estamos viendo cómo vamos a valorar. Debe asegurarse una secuencia... ¿Perdón? Sí, una pregunta. ¿A qué se refiere con el término polifarmacia? Polifarmacia. Ajá. Aquellos que están tomando múltiples medicamentos. Por ejemplo, usted toma tableta para la diabetes, toma tableta para la hipertensión arterial, toma una tableta para la arritmia cardíaca, toma ácido fólico porque está embarazada, toma... Y usted tiene una polifarmacia. ¿Ok? Todo puede interaccionar los fármacos. Debe asegurarse de una secuencia temporal. El fármaco haya sido realmente administrado antes que se produciera la enfermedad y no solo antes de su diagnóstico. Entonces usted dice, a ver, causalidad. ¿Será la causa la aspirina que tomó? Entonces, a ver, vamos a ver, ¿qué tomó antes de que apareciera esta reacción adversa? ¿No? Aspirina. Entonces usted dice, le he hecho la causa a la aspirina. Ahora no vamos a cuestionar si es la aspirina o no. Prevalencia. El uso del fármaco es baja y la enfermedad es rara, ¿no? Pero a veces usa el fármaco y es raro lo que le ha pasado. Métodos de evaluación de la causalidad. El factor crítico en el diagnóstico de una reacción adversa es el establecimiento de una reacción causal entre el fármaco sospechoso y el evento clínico analizado. La valoración de la causalidad de los efectos adversos basada en la impresión diagnóstica del clínico presenta variaciones y diferencias de opiniones considerables, lo cual deriva en una baja reproducibilidad y validez en los resultados. Hace poco la AstraZeneca suspendió los trabajos, o creo que fue la de Oxford, de la investigación de la vacuna porque tuvieron algunos problemas con algunos pacientes. Entonces ellos tuvieron que analizar la causalidad, si era por la vacuna o era por otra razón. Y después dijeron, no fue por la vacuna, sigamos con la investigación y con los pacientes, porque hicieron el estudio de causalidad. Métodos de evaluación de causalidad. Existen diversos métodos para establecer una relación de causalidad entre el fármaco y el evento adverso.
No establecen claramente la relación causal, depende del juicio del experto, el método utilizado y su aproximación, orígenes matriciales. Cierto grado de subjetividad. Bueno, aquí viene el asunto de que no hay algo que diga, esta es la culpa, este es el causal. Aquí interviene mucho el criterio del médico para ver los efectos que el médico que conoce a su paciente, conoce el fármaco que administró, conoce el efecto adverso, lo puede relacionar y dice que no, esto no es por esto. No, nunca puede haber sido por esto. Más pienso que puede ser por esto. Ok. Eso depende del criterio médico. Por lo tanto, tiene cierto grado de subjetividad. Los sistemas de imputación de causalidad a compuestos. Hay tablas que se han realizado como algoritmos, tablas de decisión, escala diagnóstica, resultados válidos, reproducibles, independientemente del entrenamiento y calidad del conocimiento. Bueno, hay muchas tablas, muchos estudios estadísticos que pueden darnos una idea de que esa sea la causalidad. Propiedades del algoritmo de escala. Disminuir, ¿qué propiedades tienen estos algoritmos o escalas? Es disminuir el desacuerdo entre los distintos asesores, clasificar la relación de probabilidad y permitir la valoración de notificaciones individuales. Causalidad según la Organización Mundial de la Salud. Probada o definitiva. Un acontecimiento clínico, incluidas alteraciones en las pruebas de laboratorio, que se manifiestan con una secuencia temporal plausible en relación con la enfermedad o con el fármaco. Probable, un acontecimiento clínico, inducida alteraciones en las pruebas de laboratorio, un acontecimiento clínico, incluida alteraciones en las pruebas de laboratorio. Aquí falta, está no está completa la diapositiva, está incompleta, se ha movido. Entonces, la probable, usted tiene un conocimiento clínico, que puede ser que una reacción adversa, ¿no? Que tiene alteración en la prueba de laboratorio. Por ejemplo, dice tiene una hepatitis tóxica, en el laboratorio tengo las enzimas hepáticas muy altas, la bilirrubina está elevada, ¿no? Y está manifestándose con un color ictérico en el paciente, tiene ictericia y coluria. Posible, un acontecimiento clínico incluye alteraciones en las pruebas de laboratorio, porque se manifiesta con una secuencia temporal razonable en relación con la administración del medicamento, pero que será desaparecer con la supresión del mismo. Entonces, mientras todo el medicamento tiene estos acontecimientos, dejó de tomarlo, ya no. Dudosa o relacionada, un acontecimiento clínico incluye alteraciones en las pruebas de laboratorio que se manifiestan en una secuencia temporal improbable en relación con la administración del medicamento. Condicional, la secuela temporal es razonable y la relación no se explicaría por el estado clínico del paciente, pero el cuadro presentado no es conocido como efecto indeseable del medicamento utilizado y no haya causa alternativa. Entonces, esa es una causalidad condicional. Factores que aumentan la causalidad: secuencia temporal adecuada, excepcionalidad de la asociación, exposición retirada, ausencia de otros fármacos, enfermedades asociadas, sintomatología atípica y otras exposiciones pueden aumentar la causalidad. Causalidad o causalidad, ¿no? Causalidad o casualidad es el término. ¿Es casual o es causalidad? Causalidad es la causa, ¿no?, del que ha ocasionado esta reacción adversa. Mejoría del cuadro al retirar el medicamento. Entonces usted dice, ¿sabe qué? Esta es la causa. Por ejemplo, el paciente está que le duele la cabeza porque le puse un parche de nitroglicerina. Porque para mí la causa es el parche de nitroglicerina porque ese parche
le produce vasodilatación cerebral. Como prueba, le quita el parche y desapareció el dolor de cabeza. Entonces, la causa, el parche de nitroglicerina. Reaparición con reposición, le pongo el parche de nuevo y de nuevo le duele la cabeza. Asociación causa-efecto, sea biológicamente posible. Descartar otros factores que pudieran explicar el cuadro clínico observado. ¿Ya? El dolor de cabeza puede ser por muchas causas. Pero este dolor de cabeza de mi paciente, le pulsa, le empezó el dolor de cabeza después que le puse el parche de nitroglicerina para el corazón. Se lo quitó, ya no le duele la cabeza. Le pongo de nuevo, le volvió el dolor de cabeza. Entonces esa es la causalidad. Y es la causa la que va a producir el efecto adverso. Y ahora ya entramos a un capítulo de farmacovigilancia. Bueno, voy a tratar de hacer un poquito dinámico, porque leer una ley a la cual no le podemos cambiar ninguna tilde es medio aburrido, ¿no? Pero lo que voy a hacer es que resaltar lo que es importante para un médico, que deben conocer. Porque ustedes apenas se gradúen, muy probablemente algunos de ustedes formen parte de un comité de farmacovigilancia. Y no tienen ni siquiera para decir yo no quiero. Porque al final la doctora María José Porres, que es jefe del área de emergencia del hospital del Seguro Social, ¿no? Le dice el director, a ver, María José, el jefe de clínica y de cuidado intensivo, son los que forman farmacovigilancia. Usted tiene que sesionar con sus colegas y a usted lo nombran de presidenta del comité de farmacovigilancia del hospital regional. Entonces usted tiene que emitir los informes. Creo que porque estaba ansiosa con esta máquina, no te escuché. ¡Felicidades! Ah, sí, sí, me dijiste que no sabías nada y sacaste eso. Pero eso fue ayer y hoy día no tienes nada más. Vamos a ver qué es la farmacovigilancia. Ya más o menos dice, vigilar los efectos adversos indeseables o mortales del Te me tranquilizas el orificio anal un rato, un chance, ¿ok? Te estoy hablando de hoy día, no de ayer. Que para mostrándole a mi hermana que yo la saqué del grupo, ¿no? De farmacovigilancia en nuestro país tiene una jerarquía y empieza, que está en el Ministerio de Salud, empieza por el Sistema Nacional de Farmacovigilancia. Sus siglas son SNFB. Por favor, pongan un poquito de atención que de aquí se dan las preguntas al examen. Ya le estoy diciendo. Entonces dice, Sistema Nacional de Farmacovigilancia tiene como objetivo recoger, evaluar, registrar las sospechas de reacciones adversas a medicamentos notificadas por profesional de la salud y tratar de identificar de forma precoz los posibles riesgos asociados con el uso de medicamentos. Por reglamento se plantea la siguiente estructura. Muy bien. Quiere decir que el médico tiene la obligación de reportar las reacciones adversas a los medicamentos, ¿no? En un hospital, en una consulta, debe reportar. Peor si es del Ministerio de Salud. Entonces usted dice, eso tiene que llegar al ministerio, pero yo no voy a llamar al ministerio. ¿Y cómo voy a llamar y voy a ir hasta allá? No, hay su estructura y lo vamos a ir explicando en este momento. ¿Qué es farmacovigilancia? Ya hablé de la estructura del organismo nacional de farmacovigilancia, el comité de farmacovigilancia. ¿Pero qué es la farmacovigilancia? Es una actividad de salud pública. Es una actividad destinada a la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos asociados a los medicamentos una vez comercializados. Entonces, esa es la farmacovigilancia. Los riesgos asociados se pueden clasificar según las posibilidades de prevención y de prevenibles y no prevenibles. Los primeros son causados por errores de la medicación y los segundos corresponden a las reacciones que pueden producir los medicamentos por sí mismos. Entonces, hay dos tipos de riesgos, los prevenibles y los no prevenibles. Prevenibles, error de la medicación. Y los no prevenibles, ya los que son las reacciones que pueden producir los medicamentos. Reacción adversa a un medicamento. Ya definimos qué era el RAM.
Es la reacción nociva no deseada que se presenta tras la administración de un medicamento a dosis utilizada habitualmente en la especie humana para prevenir, diagnosticar, tratar una enfermedad o para modificar cualquier función biológica. Esta definición implica una relación de causalidad entre la administración del medicamento y la aparición de la reacción. Se considera sinónimo de RAM, efecto indeseado, efecto adverso o enfermedad iatrogénica. Eso decimos sinónimo de RAM. ¿Qué es falla terapéutica? Es usado comúnmente como sinónimo de inefectividad del medicamento. Puede ocurrir por muchas razones que van desde la falta de respuesta farmacológica, por resistencias, interacciones, condición de uso y efectos de calidad. Debe comunicarse como sospecha de RAM a fin de que se investigue la causa. Entonces, una falla terapéutica es que usted usó un fármaco que era para esa enfermedad y no funcionó. Entonces dice, bueno, esto lo voy a denunciar. Este paciente debe haberse curado con esto y se me murió. Ok. A ver, mi tarjeta amarilla, denuncio para que investiguen si ese fármaco al final es caducado, es un producto chimbo por ahí y cuánta corrupción que hay, ¿verdad? Que estamos viendo todos los días en la televisión. ¡Qué miedo! Hemos visto concepto de farmacovigilancia, reacciones adversas, falla terapéutica y ahora vamos a hablar de error de medicación. Es cualquier incidente prevenible, porque lo puedes prevenir, que puede causar daño en el paciente, que puede dar lugar a la utilización inapropiada de los medicamentos cuando se encuentra bajo el control del profesional de la salud o del paciente de quien los usa. También la iatrogenia. El doctor se equivocó. En vez de recetar miligramos, recetó gramos. Al final no fue él, fue la enfermera, la secretaria que escribió. ¿Por qué no escribió él si él es el responsable? ¿No? Hubo un error en la medicación. Bueno, al final un fármaco que tenía que poner intravascular se puso intravenoso. ¿Ya? Un error en medicación. No vieron el grupo sanguíneo. ¡Wow! Se puso sangre de tipo cambiada. Todos esos son errores de la medicación que también son motivos de denuncia. Porque como María Porras era jefe de emergencia y ahí vino algún compañero y se equivocó, dice, lo siento, pero esto hay que reportarlo porque si no me transformo en cómplice y encubridor de esta muerte. Entonces hay que ver, creo que obligadamente comunicar por qué murió este paciente. ¿Ok? Actividades que realiza el Sistema Nacional de Farmacovigilancia. ¿Qué hace el Sistema Nacional de Farmacovigilancia? Casi todo hace lo mismo, pero vamos a ir leyendo rapidito. Primero, ¿qué tiene que hacer el comité? Planificar. Planifica, coordina, evalúa y desarrolla la farmacovigilancia en todo el territorio nacional. Maneja la base de datos, evaluar la causalidad de los análisis de los datos. Promover la formación y capacitación sobre farmacovigilancia a los profesionales de la salud. Aquí estoy yo cumpliendo. De las 4 hasta las 5. A las 4:30 tienes que estar conectado al WhatsApp, tienes que estar pilas en caso de que si no me tome. Con el uso de los medicamentos. Promover la buena práctica dicen que no, pero no sé, es como lo que me toca corazón, y todo eso. Pero en biología no, todavía a ver si me pongo a ver a Jordana, que creo que sí le digo. Pero primero voy a estudiar la salud en materia de notificación de las reacciones adversas y en todos los demás aspectos de la farmacovigilancia, intercambiar información, coordinar acciones con otros países o centros nacionales, generar y comunicar información de seguridad de los medicamentos que se comercializan en el país, administrar la página web exclusiva de farmacovigilancia, publicando informaciones relativas a la seguridad de los medicamentos, como por ejemplo alertas, boletines, artículos, entre otros. Bueno, ya sabe lo que hace el Sistema Nacional de Farmacovigilancia que está en Quito.
Ya, ahí se fue María Porras a trabajar a Quito, ya en el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud. Muy bien. Sistema Nacional de Farmacovigilancia. Al final hasta ministra, ¿quién sabe? La farmacovigilancia, disciplina que permite identificar, de nuevo es, ¿no? Y prevenir las reacciones adversas producidas por los medicamentos. ¿Quiénes son los que hacen la farmacovigilancia? ¿Un médico? ¿La enfermera? ¿No? Los laboratorios farmacéuticos y los pacientes. Y eso es lo que están enfermos. ¿Cómo y dónde comunicar? Notificación anecdótica. Cuando yo me iba a la rural, lo primero que hice cuando llegué al consultorio allí en Piñas, provincia del Oro, y a ver dónde está la tarjeta amarilla de notificación de fármacos, reacciones adversas para farmacovigilancia. Aquí está en el cajón este escritorio, doctor. Ah, ya. Entonces, usted tiene ahí notificación voluntaria. El médico, ¿en qué? En la tarjeta amarilla. Así se llama, el instrumento que le puede tomar el examen. Mediante qué instrumento usted denuncia las reacciones adversas al Comité de Farmacovigilancia, usted tiene que poner ahí la tarjeta amarilla. No la roja, ni la verde, ni la azul, ni la negra. Amarilla. ¿Por qué la amarilla? A mí no me pregunten, pero es amarilla. Por Barcelona. Okay. A las finales, puede ser. Ahora sí. Estudio caso control. Estudio de corte, estudio epidemiológico observacional, población expuesta versus la no expuesta. Estudios de metaanálisis, estadística de mortalidad, base de datos multipropósito. Toda esa información tiene que administrarse a quién, al Comité de Farmacovigilancia, tiene que comunicar. Aquí dice en la ley, dice la ley orgánica del sistema de salud, dice el Sistema Nacional de Farmacovigilancia, capítulo 2, de la estructura del Sistema Nacional de Farmacovigilancia, artículo 3, la rectoría y coordinación del Sistema Nacional de Farmacovigilancia responde a la Autoridad Sanitaria Nacional a través de la Dirección, Control y Mejoramiento de Vigilancia Sanitaria. El mismo que estará integrado por, ahí está, ¿por quién? Está integrado por el Centro Nacional de Farmacovigilancia, que actuará como Centro Coordinador Nacional que funcionará en la Dirección de Control y Mejoramiento de Vigilancia Sanitaria en Quito, ¿no? El Comité Provincial, este es nacional, en todo el territorio. Comité Provincial de Farmacovigilancia funcionará en la dirección de la provincia de salud, por ejemplo, la dirección de la provincia de salud del Guaya. El Comité de Farmacovigilancia de los hospitales especializados, ahí está María José Porres, le dije que estaba de jefe de emergencia y del Comité de Farmacovigilancia del Hospital Seguro. Entonces, de la especialidad funcionará en los hospitales de especialidad. Comité de Seguridad de Medicamentos al Uso Humano actuará como ente asesor del Sistema Nacional de Farmacovigilancia. Los programas de salud pública y el programa ampliado de inmunizaciones, de vacunas, y los profesionales de salud del Sistema Nacional de Salud. Todos estamos formando parte de una forma u otra en el Comité de Farmacovigilancia. Objetivo del Sistema Nacional de Farmacovigilancia, ya lo vimos. Vamos a saltar en esta diapositiva. Capítulo 3, organización, responsabilidad y funciones del Centro Nacional de Farmacovigilancia. Artículo 5, Ministerio de Salud Pública. El Centro Nacional de Farmacovigilancia actuará como núcleo del Sistema Nacional de Farmacovigilancia y funcionará a la Dirección de Control de Farmacovigilancia y estará a cargo de profesionales médicos, químicos, farmacéuticos o bioquímicos farmacéuticos con conocimiento de epidemiología, farmacovigilancia y farmacología. Así que ahí nos podemos ir todos. Me pueden llamar a mí y a ustedes ya, porque ustedes conocimiento de farmacología. Artículo 6. El Comité Nacional de Farmacovigilancia podrá solicitar el asesoramiento de expertos nacionales
o internacionales en farmacovigilancia, seguridad de medicamentos y otras áreas médicas y científicas según requerimiento. Coordinará las siguientes funciones en el artículo 7. Bueno, vamos a ir abreviando algo, porque esto está larguísimo. Va a coordinar todas las actividades para el desarrollo y funcionamiento de los comités provinciales y de los comités de farmacovigilancia de los hospitales, ¿no?, de especialidades y los programas de salud pública como el programa de inmunización. Va a supervisar y apoyar la permanencia y continuidad del programa de notificaciones espontáneas obligatorias a través de los comités de farmacovigilancia. Presentará un informe anual a la Dirección General de Salud sobre las notificaciones recibidas, procesadas, así como las actividades de promoción y capacitación relacionadas con la farmacovigilancia. Usted todos los años hace un informe a la Dirección General de Salud. Alimentará la base de datos del Sistema Nacional de Farmacovigilancia las notificaciones sospechas de RAM y de fallas terapéuticas que se han remitido. Administrará la base de datos del Sistema Nacional de Farmacovigilancia, asegurando en todo momento su disponibilidad, actualización, mirando su seguridad y garantizando su confidencialidad de los datos integral durante el proceso de manejo de información y transferencia de datos. Comunicará, ya esto nos los quitaron. Ay, Dios mío santo. Esto era lo más hermoso que tenía Guayaquil, el Instituto Nacional de Higiene, Izquierda Pérez, pero algún presidente amigo de ustedes decidió desaparecer de Guayaquil y mandarlo a Quito. Comunicará al Instituto Nacional de Higiene sobre las alertas señaladas, propuestas en el cambio respecto a advertencia, retiro del mercado y cualquier otra información relacionada con la seguridad y el uso de medicamentos a fin de que esta dependencia tenga elementos para su decisión y acción en el proceso de registro sanitario. Entonces, higiene que daba los registros sanitarios y tenía que notificarse de cualquier caso para que se retire su patente o deje de ser fármaco. Tramitará los centros de referencia de farmacovigilancia de los Estados miembros de la Red Panamericana de Farmacovigilancia dentro del término de 15 días de generarse la señal. Coordinará con los comités de farmacovigilancia de los hospitales especializados y especialidades el desarrollo, implementación y seguimiento de estudios, investigaciones y material de farmacovigilancia. Bueno, supervisará las notificaciones obligatorias de los medicamentos de los programas de salud pública, coordinará los programas de salud pública y programas ampliados de inmunizaciones, promoverá la realización de los estudios de farmacología necesarios para evaluar la seguridad de los medicamentos durante su utilización, una vez autorizado para su comercialización en el país, así lo mismo establecer las medidas correctivas oportunas para la gestión de riesgos identificados, fomentará el desarrollo de programas de capacitación, información y educación dirigidos a los profesionales sanitarios y la comunidad, incentivará a las autoridades de las facultades relacionadas con la salud, de las universidades del país en general y de la Universidad Católica en particular, que incluya dentro de su malla curricular el estudio de la farmacovigilancia. Estoy cumpliendo. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿eso es ley? Esto tienen que saberlo. Porque la ley dice que le digan al profesor Brumelo ayer y al alumno de los BP1 les enseñen farmacovigilancia. Ok. Cualquier otra función que pueda resultar necesaria en el ámbito de la farmacovigilancia que debe ser ejercida por el Comité Nacional de Farmacovigilancia. De la organización y responsabilidades y funciones de los comités provinciales de farmacovigilancia. A ver, hemos hablado de un comité nacional y el comité nacional es el que dirige a todos los comités provinciales. Tenemos un comité provincial de farmacovigilancia que está conformado por un epidemiólogo, un químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico, la enfermera que elabora en la Dirección Provincial de Salud y un delegado del hospital provincial. Entonces, y un representante por cada institución de red pública de la salud de la provincia.
Así que cualquiera de ustedes lo pueden nombrar por la ley que vaya a ser miembro del Comité de Farmacovigilancia Provincial. En la provincia de Pichincha y Guayas, en lugar del delegado del hospital provincial, entregará a este comité 2 delegados del hospital de mayor complejidad, quienes deben ser profesionales médicos o farmacéuticos con experiencia en seguridad de medicamentos, farmacovigilancia, ensayos clínicos, investigaciones y en otras áreas médicas científicas. El coordinador del Comité Provincial de Farmacovigilancia será el epidemiólogo o farmacéutico provincial, el mismo que será designado por el Comité Técnico Provincial previo al análisis de la experiencia y hoja de vida profesional. El Comité Provincial de Farmacovigilancia recopilará las notificaciones de sospecha de RAM, falla terapéutico enviadas por los profesionales de la salud de los establecimientos de salud públicos y privados, estableciendo farmacéuticos del Sistema Nacional de Salud de la provincia respectiva. El Comité Provincial de Farmacovigilancia mensualmente analizará, codificará y clasificará las notificaciones de sospecha de reacción adversa a medicamentos o de falla terapéutica, así como también realizará el seguimiento y análisis a fin de determinar las causas. El Comité Provincial de Farmacovigilancia establecerá las medidas oportunas con el fin de minimizar, prevenir los riesgos identificados, incluyendo la formación e información necesaria en el ámbito de su competencia. El Comité Provincial de Farmacovigilancia enviará informe al Comité Nacional según el siguiente procedimiento. Escúcheme bien esto, subráyelo. Las sospechas de RAM leves y moderadas, así como de falla terapéutica, se comunicarán dentro de los 10 primeros días de cada mes. Vuelvo a repetir, las sospechas de RAM leves a moderadas, así como de falla terapéutica, se comunicarán dentro de los 10 primeros días de cada mes. ¿A quién? Al Comité Nacional. Eso lo hace el Comité Provincial. Día después de... B. Las sospechas de RAM graves. Antes mencioné las leves. Las RAM graves se comunicará hasta el término de 2 días después de ocurrido el evento, directamente al Comité Nacional de Farmacovigilancia por correo electrónico, llamado telefónico. Inmediatamente después se reunirá con el Comité Provincial para el análisis respectivo y envío del informe correspondiente al Consejo Nacional de Farmacovigilancia o al Comité Nacional de Farmacovigilancia. Así que si es grave, en 2 días, sea telefónica, o ahí le pregunta quién le contestó, o sea por un correo electrónico, notifica. Y luego se reúne con el Comité Provincial y dice, ya notificamos al Nacional y esto tenemos que enviar de nuevo ya en forma oficial. Artículo 13. El Comité Provincial de Farmacovigilancia dotará a todas las unidades de salud del Sistema Nacional de Salud que su jurisdicción los formatos oficiales para notificación de sospecha de reacciones adversas a medicamentos o tarjeta amarilla. Entonces, el Comité Provincial de Farmacovigilancia que está en la provincia del Guayas dotará a todas las unidades de salud, centros, subcentros de salud del sistema del Ministerio de Salud Pública los formatos oficiales para la notificación de sospecha de reacciones adversas a medicamentos o tal vez... Aquí se me perdió esto. El Comité Provincial de Farmacovigilancia dotará a todas las unidades de salud de su gestión el formato para que ustedes puedan denunciar. Es decir, les va a proporcionar a los consultorios de todas las unidades del Sistema Nacional de Salud la tarjeta amarilla, que es el instrumento que está aquí en el anexo 1, que se los voy a enseñar. Capítulo 5 de la organización, responsabilidad y función del Comité de Farmacovigilancia de los hospitales especializados, especialidades del Sistema Nacional de Salud. Así que cualquiera de ustedes que esté trabajando en el Bernaza, en
en el hospital Guayaquil, en el hospital Roberto Guiber Lizalde, en el hospital del Seguro Social, puede ser miembro del comité de vigilancia. Estará conformado por el epidemiólogo del hospital, el médico jefe de emergencia, ya se me fue la doctora Porro, no la veo. Aquí estoy. Ahí está, Aquí estoy. ya Sí, está el sí. jefe de emergencia. Por delegado de medicina, ya. Un delegado de medicina interna, una delegada de enfermería y un químico farmacéutico, bioquímico farmacéutico, responsable del servicio de farmacia o su delegado, entre los cuales deberá elegir un coordinador. Entonces, en el hospital le van a decir, yo que estoy de director, le voy a decir, a ver, bueno, organícenme el comité, pónganme los miembros y vamos a elegir quién va a ser el director del comité de farmacovigilancia. Muy bien. Para que lleve todo va a ser lo mismo, todo lo que hemos leído que hace el Comité Nacional, usted también va a coordinar, va a controlar, va a receptar las denuncias de los médicos en el hospital que hayan tenido problemas de reacciones adversas. Y usted la va a informar si no es grave, si es leve, en términos de 8 a 10 días, pero si es, a ver, en los 10 primeros días de cada mes, perdón, en los 10 primeros días de cada mes, no en los 8 o 2 días. Y si es grave, en los 2 primeros días. Aquí está clarito, ¿no? Puede ser pregunta de examen. Muy bien. El Comité de Farmacovigilancia de Hospital de Especialidades podrá invitar a otros profesionales como miembros asociados especialistas, incluyendo médicos residentes o según los requerimientos. Al final la doctora, como jefe de emergencia, dice, a ver, sí, yo no atiendo tanto pacientes de emergencia, pues soy cirujana o estoy operando, pero el médico, el jefe de residentes, él sí, así que lo quiero también en el Comité de Farmacovigilancia. Eso se lo puede asignar a otros. El Comité de Farmacovigilancia de Hospital de Especialidades recopilará las notificaciones de sospecha de RAM, falla terapéutica que se han reportado por profesionales de la salud, de la consulta externa, de emergencia o de hospitalización. El Comité de Farmacovigilancia del Hospital de Especialidades mensualmente analizará, codificará y clasificará las notificaciones de sospecha de RAM o de falla terapéutica, así como también realizará el seguimiento y análisis a fin de determinar las causas. Ya mismo terminamos. Ya hablamos aquí de una reacción adversa al medicamento, que es una reacción adversa grave, reacción adversa moderada, reacción adversa leve, reacción adversa inesperada, ¿no? A ver, reacción adversa grave es la reacción nociva no deseada que ocurre a dosis habituales, incluyendo las siguientes: muerte, hospitalización o prolongo de la hospitalización existente, discapacidad permanente, daño iatrogénico. Reacción adversa moderada es que cuando la reacción interfiere con las actividades habituales del paciente, se incluye además como criterio objetivo la intervención en la terapia farmacológica a raíz de la RAM, ya se ha retirado el fármaco, modificando la dosis o incorporando un nuevo tratamiento farmacológico para tratar el RAM. Lo anterior sin amenazar directamente la vida del paciente. La reacción adversa leve es cuando los signos o síntomas son fácilmente tolerados, de corta duración, no interfiere sustancialmente con la vida normal del paciente. Y la reacción adversa inesperada es cualquier reacción adversa cuya naturaleza, gravedad o consecuencia no está descrita en el informe farmacológico bajo el cual fue aprobado en el registro sanitario ecuatoriano. Ya no existe, ya esto ya hay que cambiarlo. Por el Instituto Nacional de Higiene de Medicina Tropical, doctor Leopoldo Izquierda Pérez. Ahí yo sí estudié, yo sí asistía a este centro de investigación. De hecho, no quiero hablar porque me meto en problemas. Pero fue una pena muy grande que nos sacaran el Instituto de Higiene para todos los médicos. Bueno, aquí ya hablamos sobre esto. Riesgo asociado a medicamentos, señales o alertas, Sistema Nacional de Farmacovigilancia, es el sistema que integra las actividades. Ya esto ya lo hemos dicho, cuál es la función del Sistema Nacional de Farmacovigilancia. Esta es la tarjeta amarilla.
La tarjeta amarilla es el documento oficial para la notificación, reporte, sospecha de RAN por parte de los profesionales de la salud. Tradicionalmente ficha o tarjeta de color amarillo. Dice que es porque es de Barcelona, pudiendo utilizarse la misma para el reporte de sospecha de falla terapéutica. Entonces, vamos a conocerla. Ya se vio. Ahí está. Bueno, esta tarjeta amarilla me la pusieron en blanco y negro, entonces yo se la presento de color blanco. Pero es amarilla. Entonces usted va a poner el nombre del paciente, la descripción del RAM, la historia clínica relevante, el nombre de los medicamentos que recibió, nombre genérico, comercial, lote, fecha. El RAM desapareció al suspender el medicamento, sí o no. Desapareció al reducir la dosis, sí o no. Todo esto va poniendo acá. Riesgo mortal, recuperado con secuela. Bueno, firma y ya, y notificó. Ahí está la parte de atrás de la tarjeta amarilla. En la parte de atrás de la tarjeta amarilla dice lo siguiente: instrucciones para llenar la ficha de farmacovigilancia. Nombre, iniciales del paciente. No pueden indicar solo las iniciales en lo posible de los dos nombres y dos apellidos. Por ejemplo, el nombre Juan Diego Pérez López, ¿no? Las iniciales son JDPL. Edad en años. Si los afectados son niños menores de 2 años, deben presar 6 meses. Peso, sexo, talla, número de historia clínica, información sobre la acción adversa, fecha de inicio, fecha de fin del RAM, colocar la fecha que inicia y termina el RAM, descripción del RAM o de la falla terapéutica, historia clínica relevante del paciente, indicar la enfermedad de base, toda la condición médica previa de importancia, en caso de tratarse de malformaciones congénitas, información del medicamento, medicamento o fármaco, señalar el fármaco sospechoso, su nombre genérico, denuncia común internacional, desenlace, resultado después que suceda la reacción, marca con una cruz el casillero correspondiente, información del notificador. El notificador deberá completar los casilleros con su nombre, profesión, lugar de trabajo, dirección, teléfono celular, convencional y de su dama, ¿no? De su familia. Ah, no, su firma es su firma. Solo para el uso del Comité Nacional de Farmacovigilancia, eso solo escriben en farmacovigilancia. Bueno. Hasta ahí lo actuado. Faltan 7 minutos. No pensaba que iba a alcanzar tanto. Bueno, dejamos de presentar. ¿Qué les pareció? Aparte de ser una lectura tan larga, que todos solo han hecho escuchar, porque el que ha leído soy yo. Ya no tengo voz. Hay cosas muy importantes. Espero que no se olviden. Porque estas cosas que tienen que aplicarlas ya en el hecho profesional. No sé si lo van a volver a ver. Ustedes van a salir a la O sea, la información se ve súper importante, pero yo considero que ya deberían de actualizarlo en cierta manera. Porque, por ejemplo, el caso del Instituto Nacional de Higiene, como ya se cambió a Quito, entonces deberían de cambiar esa partecita. No sé, ese es mi criterio. Bueno, a ver, eso fue una política. No me hagan hablar de eso. Ya hasta dejé de grabar porque me van a meter en problemas. Se acaba el audio, compañeros. Muchas gracias. Suscríbanse.
denle like,